En un ministerio del gobierno mexicano, alguien graba sin querer el momento en que la presidenta valida una idea peligrosa. Pedro Álvarez y Casa, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo dice frente a ella. Con total naturalidad, hay que gobernar con sentido común. Y cuando una norma perjudica a la gente, aplicarla es un error. Claudia Sheinbaum no lo corrige, no lo matiza. Responde con una frase que en segundos se convertiría en el centro de una tormenta. Entonces, no la apliques. Nadie en esa sala parecía saber que el video terminaría circulando, pero circuló. Y lo que para ellos fue una conversación cualquiera, para buena parte de la opinión pública mexicana se convirtió en una pregunta incómoda. ¿Está la presidenta autorizando a sus funcionarios a decidir por su cuenta cuándo la ley se cumple y cuándo no? La comparación llegó casi de inmediato. Meses atrás, Andrés Manuel López Obrador había pronunciado una frase que se volvió emblema de su gobierno: que no le vinieran con que la ley es la ley. Dos presidentes, dos frases. Una misma sospecha que el Poder Ejecutivo mexicano puede, cuando le conviene, colocarse por encima del derecho. Pero un análisis más detenido revela algo distinto. No es la misma frase, no es el mismo mecanismo. Y si la diferencia es la que algunos analistas señalan, entonces lo que ocurrió en ese video no es una repetición del pasado, es potencialmente un problema todavía mayor. Porque mientras López Obrador se erigía a sí mismo como el único juez de cuando la ley aplicaba, la frase de Sheinbaum parece hacer algo distinto: trasladar esa misma discrecionalidad hacia abajo, hacia cada funcionario, hacia cada escritorio del gobierno federal. ¿Qué significa? En términos reales, que un jefe de Estado le diga a un funcionario que no aplique una norma. ¿Qué pasa con ese funcionario cuando, meses después, alguien le pregunte por escrito con qué fundamento dejó de cobrarla? Esa pregunta incómoda, técnica, pero decisiva, es la que nadie en ese video se hizo en voz alta. Y es exactamente la pregunta que vamos a responder. Para entender por qué una sola frase puede pesar tanto, hay que entender el terreno en el que se pronuncia. Claudia Sheinbaum no gobierna en el vacío. Gobierna sobre el aparato heredado de un movimiento, la Cuarta Transformación, que construyó buena parte de su identidad política precisamente alrededor de la idea de que las normas viejas, las leyes neoliberales, los procedimientos heredados, podían y debían ceder ante la voluntad del pueblo. Esa retórica no nació con ella, nació con López Obrador, y ella la hereda junto con el poder. Pero heredar una retórica no es lo mismo que heredar sus consecuencias exactas. Cuando López Obrador decía que no le vinieran con que la ley es la ley, lo decía desde una posición muy concreta. Él era quien decidía, él era el filtro. Toda excepción a la norma pasaba, en última instancia, por su criterio personal, por su despacho, por su decisión. Era una forma de poder centralizado, casi monárquica en su lógica. Pero al menos, y esto importa, rastreable, se sabía quién estaba decidiendo saltarse la ley y por qué. Con Sheinbaum, el mecanismo parece operar distinto. No es ella quien decide caso por caso. Es cada funcionario, en cada oficina, ante cada norma que le resulte incómoda, quien queda, según esta lectura del video, habilitado para hacer su propio cálculo de sentido común. Y ahí es donde la historia reciente de México ya ofrece precedentes que ayudan a leer lo que podría venir. Está el caso de Jaime Cárdenas, académico cercano al movimiento de la Cuarta Transformación, nombrado director del Instituto para devolver al pueblo lo robado. A Cárdenas le llegó una instrucción: recibir un cheque de 2,000 millones de pesos proveniente del Infonavit, dinero que la Fiscalía General de la República había entregado en el contexto de la rifa del avión presidencial. El problema era simple y brutal: no existía fundamento legal para que ese instituto recibiera ese dinero. Cárdenas, en lugar de obedecer, renunció. Años después, explicaría que prefirió irse antes que cometer un acto que podía llevarlo directamente a un proceso penal por quebranto patrimonial. Está también la circular, emitida durante el sexenio anterior,
que ordenó no aplicar ciertas disposiciones constitucionales mientras se tramitaba una reforma educativa. No se cambió la norma primero para después aplicarla. Se ordenó, simplemente, dejar de cumplirla mientras tanto. Un mandatario decidiendo qué parte de la Constitución podía esperar. Estos no son casos aislados ni curiosidades históricas. Son la prueba de que, en el sistema político mexicano reciente, la orden informal de no apliques la norma no es una anécdota menor, es un patrón, y cada vez que aparece, deja el mismo residuo funcionarios atrapados entre una instrucción política y una responsabilidad legal que no desaparece solo porque el jefe lo pidió. Ese es el terreno sobre el que camina ahora Sheinbaum. Un terreno donde la frontera entre gobernar con flexibilidad y gobernar por encima del derecho ya se ha cruzado antes, con consecuencias reales para las personas que ocupaban los cargos operativos, no para quienes daban las órdenes desde arriba. Y hay una diferencia adicional que no puede pasarse por alto. El artículo 16 de la Constitución mexicana no distingue entre presidentes carismáticos y presidentes técnicos, entre gobiernos de izquierda o de derecha. Establece, sin matices, que todo acto de autoridad debe estar fundado en una norma específica, motivado con una explicación concreta y emitido por quien tenga competencia legal para hacerlo. Por escrito, no hay excepción para el sentido común, no hay excepción para el pueblo. La ley, tal como está escrita, no contempla ese margen. Así que cuando la presidenta responde entonces, no la apliques. No está simplemente teniendo una conversación informal con un funcionario de confianza. Está, sin quizás proponérselo, activando una tensión que el sistema jurídico mexicano ya conoce, ya ha vivido, y que hasta ahora nunca ha resuelto a favor del funcionario que obedece. La reacción no tardó en llegar. Apenas el video empezó a circular, columnistas, académicos y opositores se lanzaron sobre la frase con la misma pregunta, formulada de 1000 maneras distintas. ¿Esto es lo mismo que hacía López Obrador? ¿O es peor? En algunos medios, la respuesta inmediata fue simplificar dos presidentes, la misma actitud autoritaria frente a la ley. Pero esa lectura, según analistas como José Ramón Cosío, se queda corta. Y quedarse corta, en este caso, no es un detalle menor, es ignorar el verdadero riesgo. Porque si la crítica se limita a decir Sheinbaum es igual que López Obrador, el debate se cierra rápido, se vuelve previsible, se convierte en otra batalla partidista más. Pero si la crítica correcta es la otra que Sheinbaum, sin buscarlo, delegó hacia abajo un poder que antes estaba concentrado arriba, entonces el problema no se resuelve con el paso de los años ni con el cambio de gobierno. Se multiplica cada funcionario, cada delegado, cada director de área se convierte en potencia, en su propio pequeño presidente, decidiendo qué norma sí y qué norma no. Y aquí es donde el conflicto deja de ser retórico y se vuelve práctico. Imaginemos, como plantea el propio análisis jurídico, un diálogo hipotético entre Sheinbaum y el funcionario que recibió la instrucción. El funcionario pregunta, presidenta, ¿con qué fundamento me pide que no aplique esta norma? No hay respuesta jurídica posible. No existe un artículo, una fracción, un párrafo que autorice a un servidor público a desaplicar una ley vigente, porque el sentido común así lo dicta. La orden, en el momento en que se pone a prueba frente al derecho, se desintegra. Pero mientras tanto, en el mundo real, alguien tiene que actuar. Y ahí aparece el verdadero dilema. El que ningún discurso político resuelve si el funcionario obedece y dejar de cobrar una cuota. Aplicar una sanción o exigir un requisito genera después un quebranto patrimonial. La responsabilidad legal no recae en la presidenta que dio la instrucción de manera informal, recae en él, en su firma, en su cargo, en su libertad, si el caso se agrava. Es el mismo patrón que enfrentó Jaime Cárdenas años atrás y que decidió resolver de la única forma que el derecho le permitía, renunciando antes que ejecutar una orden sin sustento legal. La pregunta que ahora recorre las oficinas del gobierno federal es si todos los funcionarios están dispuestos a hacer lo mismo,
O si algunos, por lealtad, por miedo o por conveniencia, cumplirán instrucciones informales sabiendo que el riesgo legal termina siendo suyo, no de quien lo ordenó. Y hay una segunda capa de conflicto, más silenciosa, pero igual de corrosiva, la de la autoridad misma. Porque cada vez que un jefe de Estado pide a un subordinado que actúe fuera del marco legal, no está mostrando más poder, está mostrando, según esta lectura, precisamente lo contrario. Un mandatario que necesita saltarse la ley para gobernar es un mandatario que reconoce, aunque no lo diga, que dentro de la ley no encuentra el camino que quiere tomar. Y ese reconocimiento, silencioso, erosiona la legitimidad de quien ordena, no de quien se resiste a cumplir. La conversación grabada, entonces, ya no es solo una anécdota incómoda, se ha convertido en un espejo. Un espejo que refleja una pregunta que México todavía no ha resuelto. Sin importar qué partido gobierne, ¿puede un país construir seguridad jurídica real? Sí, cada cierto tiempo. Desde la silla presidencial, se sugiere que la ley es negociable. Y mientras esa pregunta sigue abierta, el episodio con Pedro Álvarez y Casa deja de ser noticia de un día para convertirse en el punto de partida de algo más profundo. Entender qué es exactamente lo que está en juego cuando el sentido común se ofrece como sustituto del derecho. Para entender lo que realmente está en juego, hay que dejar de mirar la frase aislada y empezar a mirar el patrón completo. Porque una frase suelta, dicha una sola vez, sería solo un desliz. Pero cuando se coloca junto a otros episodios de la misma semana, empieza a dibujarse algo distinto, no necesariamente una estrategia deliberada, pero sí un estilo de gobierno que se repite bajo presión. Esa misma semana, Sheinbaum tuvo que responder a otros dos frentes. Uno, las declaraciones de Javier Milei sobre un supuesto financiamiento de México, Brasil y sectores demócratas contra la selección argentina en el Mundial. La respuesta presidencial fue clara y directa, lo calificó de falso. Negó cualquier participación de México. Un desmentido rápido, sin matices, cerrado. El otro frente fue más delicado, las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega, anunciando ante una audiencia que lo aplaudía que en su país ya no habrá más elecciones. Aquí la respuesta de Sheinbaum generó más incomodidad que la anterior, porque no fue un desmentido contundente, sino una postura considerada tibia por buena parte de los analistas, incluidos quienes participaron en este mismo debate. ¿Qué tienen en común estos tres episodios Milei, Ortega y la frase sobre no aplicar la norma, según la lectura que hacen analistas como Cosío? Un patrón de reacciones improvisadas, dadas en el momento, sin el peso completo de sus implicaciones jurídicas o diplomáticas, no como parte de un plan calculado, sino como el resultado de responder rápido, frente a públicos concretos, sin medir del todo el alcance de cada palabra. Es una interpretación, no un hecho verificado sobre las intenciones de la presidenta, pero es la interpretación que mejor explica por qué la frase dirigida a Álvarez y Casa no fue, según todo indica, un anuncio de política pública. Fue, probablemente, una manera de mostrar cercanía y empatía frente a un funcionario que tenía enfrente, sin calcular que ese comentario informal terminaría analizado como una instrucción de Estado. Y ahí está el verdadero riesgo de este estilo, no el contenido de cada frase por separado, sino la falta de previsión sobre lo que cada frase, dicha desde la silla presidencial, puede desatar. Cuando un ciudadano común dice esta norma no tiene sentido, no debería aplicarse. Es una opinión. Cuando lo dice la jefa del Ejecutivo Federal frente a un funcionario que tiene la facultad de aplicar o no esa norma, deja de ser opinión. Se convierte, para quien la escucha, en algo parecido a una autorización. Este es precisamente el mecanismo que distingue el caso Sheinbaum del caso López Obrador. Según el análisis jurídico que ha circulado sobre el tema, López Obrador ejercía un poder centralizado. Él decidía, caso por caso, cuándo saltarse la ley, y esa decisión pasaba, casi siempre, por su propio despacho.
Cosío lo describe como una forma de entronización el presidente colocándose a sí mismo por encima del marco legal. Lo que ocurre con Sheinbaum, en cambio, no parece ser una entronización personal. Parece, y aquí conviene mantener el condicional, porque se trata de una interpretación de un video, no de una política anunciada, una descentralización accidental de esa misma discrecionalidad. En lugar de yo decido cuándo la ley aplica, el mensaje que recibe el funcionario es, tú decides, según tu propio sentido común, cuándo la ley aplica. Y esa diferencia, lejos de ser un matiz menor, cambia por completo la escala del problema. Porque un solo presidente saltándose la ley es, al menos, un problema identificable, acotado, con un responsable claro. Miles de funcionarios federales, estatales y municipales, cada uno decidiendo por su cuenta cuándo el sentido común le permite no aplicar una norma. Es un problema sin centro, sin responsable único, y por lo tanto, casi imposible de corregir desde un solo punto del sistema. Esa es la verdadera estrategia que se revela aquí no como un plan maestro trazado con intención, sino como el efecto estructural de un estilo de comunicación presidencial que privilegia la cercanía, la empatía inmediata con quien tiene enfrente, por encima del cálculo institucional de largo plazo, un estilo que, sin proponérselo, traslada al funcionariado completo una responsabilidad legal que el Estado mexicano, hasta ahora, nunca ha sabido resolver a favor de quien obedece. Y con esa pieza del rompecabezas ya visible, la pregunta que queda no es si Sheinbaum quiso decir lo que dijo. La pregunta es qué va a pasar ahora que ya lo dijo, y eso es exactamente lo que viene a continuación. Ahora que la frase ya está dicha, ya está grabada, ya circuló, la pregunta deja de ser retórica. ¿Qué pasa después? ¿Qué consecuencias reales puede tener un comentario informal de la presidenta sobre el funcionamiento del Estado mexicano en los próximos meses? La primera consecuencia, la más inmediata, ya está ocurriendo el desgaste narrativo. Cada vez que un episodio como este se difunde, se suma a una acumulación de comparaciones con el gobierno anterior que la propia Sheinbaum ha intentado evitar. Ella ha buscado, en distintos momentos, marcar diferencias de estilo con López Obrador más técnica, más institucional, menos confrontativa. Un video como este, sin importar cuál haya sido su intención real, empuja justo en la dirección contraria. Refuerza la idea de que, en el fondo, la relación del Poder Ejecutivo mexicano con la ley no cambió de sexenio a sexenio. La segunda consecuencia es más silenciosa, pero potencialmente más profunda el efecto sobre el propio funcionariado. No hace falta que la frase se convierta en política oficial para que produzca un efecto real. Basta con que algunos funcionarios, en algún punto de la administración pública federal, la tomen como una señal implícita de que hay margen para no aplicar normas que consideren injustas. Y ahí es donde aparece el verdadero peligro estructural, no en la orden explícita, sino en el permiso tácito que cada funcionario cree haber recibido. Ese permiso tácito puede no manifestarse de inmediato. Puede tardar meses en aparecer. En una auditoría, en un contralor interno que pregunte por qué cierta cuota no se cobró, por qué cierto trámite no siguió el procedimiento establecido. Y cuando eso ocurra, el funcionario que actuó bajo esa lógica de sentido común se encontrará exactamente en la misma posición que Jaime Cárdenas, sin fundamento legal que lo proteja, sin una instrucción por escrito que respalde su decisión, y con toda la responsabilidad recayendo sobre él, no sobre quien sugirió, de manera informal, que actuara así. La tercera consecuencia tiene que ver con la seguridad jurídica del país en su conjunto. Un tema que trasciende por completo la coyuntura de este video. México ya enfrenta, según señalamientos constantes de organismos internacionales, inversionistas y analistas, un déficit crónico de certeza jurídica, normas que cambian con frecuencia, criterios administrativos que varían según quien esté a cargo, procesos que no siempre siguen un patrón predecible. Un comentario presidencial que sugiere que las normas pueden desaplicarse según el criterio subjetivo de cada funcionario no ayuda a corregir ese déficit, lo profundiza.
Y lo hace justo en un momento en que México necesita, más que nunca, proyectar estabilidad institucional frente a sus socios comerciales y frente a la inversión extranjera. ¿Significa esto que la administración de Sheinbaum va a convertirse en un gobierno que sistemáticamente ignora la ley? No hay evidencia de que eso sea así. Y sería un salto injustificado afirmarlo a partir de un solo video informal. Lo que sí puede afirmarse es que el episodio expuso una vulnerabilidad real en la forma en que se comunica el Poder Ejecutivo mexicano la distancia, a veces mínima, entre una expresión de empatía hacia un funcionario y una instrucción de Estado con consecuencias jurídicas, y hay una salida, que el propio análisis jurídico plantea con claridad si una norma resulta injusta, desactualizada o desproporcionada. El camino no es sugerir que se deje de aplicar mientras sigue vigente. El camino es cambiarla, mediante el proceso legislativo o administrativo correspondiente, y aplicar después la norma ya corregida. Es un camino más lento, menos satisfactorio en el momento, pero es el único que no expone a los funcionarios ni erosiona la arquitectura legal del Estado. Lo que queda claro, mirando hacia adelante, es que este tipo de episodios probablemente no será el último. Los gobiernos que heredan una retórica del pueblo por encima de la ley, sin importar quién los encabece, tienden a repetir, en distintos momentos y con distintos matices, la misma tensión entre cercanía política y respeto institucional. La pregunta que queda abierta para el resto del sexenio no es si Sheinbaum volverá a decir algo parecido. Es si, la próxima vez, alguien dentro de su propio gobierno se atreverá a preguntarle, como en aquel diálogo hipotético, ¿con qué fundamento? Al final, todo regresa a la misma escena, una oficina, una cámara que nadie notó, y una frase de 4 palabras que resumió, sin quererlo. Uno de los dilemas más antiguos del poder en México no fue un discurso preparado, no fue una política anunciada en Palacio Nacional, fue una conversación informal que, precisamente por serlo, dejó ver algo que los discursos calculados suelen ocultar: el instinto real de una presidenta frente a la ley cuando cree que nadie más la está escuchando. Y ese instinto, según el análisis que hemos seguido, no repite exactamente el guión de López Obrador. Lo transforma, lo distribuye, lo entrega, sin anunciarlo formalmente, a cada funcionario que alguna vez se sienta frente a una norma incómoda y recuerde que su presidenta, alguna vez, dijo que el sentido común puede ganarle a la ley. La pregunta que queda flotando no es jurídica ni partidista. Es, en el fondo, una pregunta sobre qué tipo de Estado quiere construir México en esta etapa, uno donde las normas se cambian cuando dejan de tener sentido, siguiendo los canales que la propia democracia ofrece para eso, o uno donde las normas simplemente se ignoran, caso por caso, funcionario por funcionario, según el criterio de quien esté sentado en ese momento frente a un problema. Esa decisión no se toma con un video viral, se toma con cada instrucción que se firma, con cada auditoría que se resuelve, con cada funcionario que decide, en silencio, si obedece o si pregunta con qué fundamento. El episodio con Pedro Álvarez y Casa ya pasó. Lo que sigue, lo que verdaderamente importa, es lo que México haga con la pregunta que ese video dejó abierta.